vamos a hablar sobre una lección muy importante en el día de hoy. Génesis 50. Génesis 50, verso 19. Vamos a leer todo junto este texto. Génesis capítulo 50, verso 19. ¿Están ahí? Amén. Amén. Leemos en Génesis 50, 19. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Padre, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has regalado. Gracias, Padre, porque tú nos has dado días hermosos, que nosotros podemos contemplar la majestad de tu creación y que nosotros podemos ver cuán grandioso tú eres. Padre, pon en nosotros un corazón recíproco, un corazón inclinado a ti, para nosotros poder escuchar, nosotros poder grabar, nosotros poder compartir tu palabra. Gracias por Cristo y por todo cuanto ha hecho por cada uno de nosotros. En su nombre oramos. Amén. Pueden estar sentados, hermanos. Continuando con el tema de la familia, el tema que hemos venido tratando todo el mes de noviembre, y ahora voy a traer un tema muy importante. Es sobre el perdón y sobre aquello que pasó en la vida y en la historia de José. Y nosotros vemos hoy en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos. A veces te llega de un lugar donde hay 2 y 3 familias que viven en un mismo sector, y hay 2 que no se hablan. No, mira, fulano no se habla con fulana. ¿Y por qué? No, porque me faltó el respeto, porque me hizo algo malo. Entre la familia, a veces eso es algo muy tedioso, deja mucho que desear. Pero hay muchos otros que tienen situaciones, o por situaciones que han pasado, que no son capaces ni de perdonar, pero mucho menos de pedir perdón. Y eso es algo que deja mucho que desear cuando usted vive en una sociedad con personas con los cuales usted tiene que compartir diariamente. Realmente, trayendo a colación el tema del perdón, ver a mi abuelo de parte de padre morir con una enfermedad como el cáncer fue una situación muy dolorosa para mí y principalmente para toda mi familia. Pero resultó mucho más doloroso saber que él sabía de Dios, saber que a él se le otorgó el plan de salvación y saber que él nunca quiso nada que ver con eso. No solo eso, él tuvo varias oportunidades donde pudo haberse arrepentido, y por un resentimiento que guardó, por algo que él entendía que no podía perdonar, él no quiso nada que ver con Jesús, y él no quiso nada que ver con una promesa de una siguiente vida después de esta muerte. Su respuesta siempre fue la misma. Dijo que no perdonaría tal o cual cosa que le hicieron, y eso lo llevó hasta la tumba. No solo eso, no solo no perdonó, ese resentimiento lo consumió, lo deterioró, lo acompañó hasta los últimos días y le impidió conocer a Dios.
y le impidió salvar lo único que es importante en esta vida. Le impidió salvar su alma. Nosotros, en la vida cristiana, debemos entender algo muy importante. A los que son cristianos, a los que son creyentes, a los que son seguidores de Cristo, debemos entender que la vida cristiana está formada por un esqueleto. Y ese esqueleto está formado por estructuras que no son negociables. Gracias. Es importante saber que ese sistema interno en el cuerpo de Cristo y esas convicciones y estos motivos no se pueden pasar por alto. La iglesia no puede tener ningún tipo de vida útil si no puede examinarse a sí misma y no enfrenta el pecado. No solo que lo enfrente, que lo extermine, que lo arranque, que lo extirpe, que lo detenga y que busque sobremanera el crecimiento espiritual de sus miembros y de lo que forman el cuerpo de Cristo. El esqueleto espiritual del cual yo le estoy hablando es el siguiente, está ahí en la pantalla, y está formado por la siguiente manera. El cristiano debe tener fe en Cristo. El cristiano debe manifestar obediencia a Cristo. El cristiano debe tener humildad con los creyentes y con todos, incluyendo los que no son creyentes. El cristiano debe tener amor por todos. El cristiano debe tener unidad con lo que forman el cuerpo de Cristo. El cristiano debe tener crecimiento a través de fruto y testimonio. Y el cristiano debe tener, por último, perdón para todos. Porque Cristo nos perdonó y nos perdonó mucho. Es importante saber que en la vida de la iglesia habrán imperfecciones. Es importante saber que en la vida de la iglesia y de los creyentes habrá hipocresía. Es importante saber que habrá pecado de toda índole y en todos los niveles, desde los feligreses que son niños hasta los líderes, va a haber pecado. Eso va a ocurrir en el cuerpo de Cristo. Y eso ocurrirá en la vida de los líderes también. Y va a ocurrir en la vida de los feligreses. Pero ¿sabe algo? Nosotros como creyentes no podemos hacer el papel de Dios. Dice Pablo en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muy fuerte este texto. Para poner en contexto lo que estamos viendo ahora en Génesis 50, entendamos que al final ya del libro de Génesis, este es el último capítulo, y este libro tiene uno de los hechos más trascendentales de la historia bíblica, de todas las historias que hay, y es la muerte de José, el príncipe de Egipto. Después de ver cómo se desvaneció su historia o cómo se desenvolvió su historia de manera colateral, una vida paralela que tuvo él diferente a la de sus hermanos, que fueron los que lo vendieron, vinieron muchos años de amargura o muchos años que Dios lo usó. Y los hermanos de José, viviendo la vida paralela a José en Egipto, vivieron unos años con un cargo de conciencia, porque lo habían vendido, porque pensaban que había muerto, porque se deshicieron de él. Entonces, fueron muchas las cosas que los propios hermanos de José hicieron para dañarlo, para desaparecerlo. Pero Dios, en su infinita misericordia, fue esos males que permitió para exaltar a José y para que él cumpliera un propósito por el cual Dios lo había escogido. Entonces ahora, al final, van a reestructurar una relación que se mantuvo rota por un tiempo,
pero la van a reestructurar de una de las maneras más francas y excelentes que podemos ver. Y esa es la relación entre José y sus hermanos. Y ahora, en Génesis 50, ya Jacob está muerto y los hermanos temen por su propia vida, temen por la vida de sus familiares y quieren reestructurar la relación con José. Y entendamos que cuando la providencia se lleva a cabo de parte de los padres, aunque Jacob en este momento haya desaparecido, él era el centro o lo que mantenía unida a esta familia. Recuérdense que los hijos tenían cada quien su parecer, pero al final Jacob era quien llevaba la voz cantante, y aunque hubiera pecado, aunque hubiera disensión, aunque hubiera discusión, aunque cada quien hiciera su propia cosa, Jacob lo mantuvo unido y lo mantuvo bajo su dominio durante todo el tiempo que tuvo vivo. Ellos siguieron su voz, ellos le siguieron a él y lo obedecieron. Entonces, es por eso mismo que ahora los hermanos de José, inundados de temor porque ya Jacob no está, van a José a implorar que lo perdone. Y vamos al texto. En el pasaje nosotros vemos en el verso 14, dice: después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto con su hermano y todo lo que le habían acompañado en el entierro de su padre. En el 15, pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y su venganza por todo el mal que le hicimos. Dice el 16, entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que nos perdone y que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Dice el 18, entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se pusieron a hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en cargo para que yo pudiera salvar a mucha vida de muchas personas. Y en el 21 concluye diciendo: no me tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y con bondad, los confortó. Dice el texto. Los reconfortó. Y nosotros ahora vamos a ver como idea central del pasaje que acabamos de leer, que un corazón capaz de perdonar genuina y sinceramente siempre hallará gracia ante aquel que lo perdonó todo. Un corazón capaz de perdonar genuina y sinceramente siempre hallará gracia ante aquel que lo perdonó todo. El Padre Celestial que está en el cielo perdonó todas nuestras iniquidades, todas nuestras indignaciones, todas nuestras injusticias. Y bajo esto que hemos visto, yo quiero resaltar 3 puntos por los cuales nosotros, cuando perdonamos o cuando somos afectados por una falta, debemos tomar en cuenta para sanar una herida genuinamente, no con hipocresía, no por arribita, no porque me pidió perdón, no, para erradicar cualquier mal que quede ahí. Como decimos nosotros,
Tú siempre vives reviviendo muertos. ¿Por qué tú traes a colación términos que ya no tienen que usarse? No tienen caso. Cosas que pasaron que supuestamente ya uno olvidó como seres humanos, como cristianos. Hay 3 puntos esenciales con los cuales uno perdona genuinamente. Y lo primero es que se debe confesar. Cuando hay un afectado o cuando hay una falta, debe haber una confesión, que fue lo que vimos de parte de los hermanos de José. Segundo, se debe restaurar la relación. Si hay una falta y un afectado, cuando vamos ante esa persona, debemos restaurar la relación, porque es lo que nos manda. Incluso Mateo nos dice que si esa persona no quiere restaurar la relación con nosotros, que busquemos un hermano, que busquemos un testigo, y ya nosotros cumplimos. Y por último, se debe sanar permanentemente. Si usted perdonó, no es algo que debe atormentarla. No es algo que debe traerle al recuerdo. No es algo que usted debe sacarle en cara a los demás. Si usted perdonó, es borrón y cuenta nueva. ¿O usted le gustaría que cada vez que con nosotros cometemos una falta, Cristo que fue crucificado en una cruz nos diga: mira, otra vez tengo que perdonarte, mira lo que acabas de hacer, mira lo que estás haciendo? ¿Le gustaría? ¿Acaso el Señor mismo Jesucristo no le dijo a Pablo: ¿sabe cuántas veces tiene que perdonar? Te digo que hasta 70 veces 7. Multiplíquenlo. No una vez, no 7 veces, que era el número perfecto, todas las que sean necesarias. El perdón es algo que siempre debe aplicarse, y más cuando se trata de un creyente. Ahora, cuando nosotros llegamos a Génesis 37, capítulo 37, verso 4, nosotros vemos en ese texto que dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, refiriéndose a Jacob y el amor que mostró por José, más que todos sus hermanos, que le hizo una túnica de manera particular, y cuando su mamá dio a luz se regocijó en gran manera, cosa que no había hecho con ninguno de los otros. Dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Estaban llenos de odio, estaban llenos de temor y no podían convivir con él. Y eso es algo increíble. Y eso es algo no solo que pasó en la familia de José, eso pasa hoy en día. Eso pasa en una familia tradicional afuera. Y es increíble que se den hechos como eso. Dice que no podían hablarle pacíficamente. Era con grosería, con maltrato, al ver que su padre tenía un trato especial con él. Y entendamos esto. La conciencia culpable, estamos hablando ahora de los hermanos, se volvieron a manifestar y llevaron a subestimar muy gravemente la realidad del perdón y los afectos que se había y se sentía hacia José en ese momento, ya que el padre de José no estaba con ellos y ellos tenían mucho miedo por lo que podía pasar. Ahora yo me pregunto y le pregunto a ustedes: ¿sería José capaz de perdonar a sus hermanos después de todo lo que le hicieron? Después de haberlo vendido, ¿lo perdonó genuinamente? ¿En qué momento perdonó José a sus hermanos? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo José borró lo que ellos le hicieron para no tomárselo en cuenta? ¿Cuándo José olvidó lo que pasó? Mientras Jacob vivió, todos los hermanos de José se creían salvos bajo la sombra de su padre, porque vivían bajo la autoridad de él. Pero ahora que Jacob ya está muerto, ahora que las cosas han cambiado, ahora que todo ha dado un giro y José tiene autoridad y está vivo y es otra persona prácticamente,
Ellos tienen temor por algo que hicieron antes, consecuencia de cosas y errores que cometieron en el pasado. Y entendamos que la consecuencia culpable expones a los hombres a continuo susto. Cuando usted hace algo malo, usted siempre trae cierto remordimiento a su conciencia que lo están contristando por algo que usted hizo. Entendamos que quienes quieran sacudirse del miedo deben conservarse sin culpa. Deben conservarse limpio, deben conservarse íntegro, deben conservarse recto. No puede haber culpabilidad en aquellos que quieran mantenerse sin ningún temor. En el verso 15 del texto que leímos dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron. Aquí es el punto número 1. Se debe confesar. Y ellos piensan, quizá nos aborrezca José. Es lo que ellos piensan. José nunca vivió resentido. José nunca estuvo lleno de amargura. José nunca guardó ningún tipo de resentimiento. José nunca guardó ningún tipo de dolor. Él no hizo eso. Y ellos pensaban que sí. Ellos pensaban hasta el punto que él se iba a vengar, que él lo iba a tratar mal, que él le iba a pagar con la misma moneda. Y no fue así. Al contrario, cuando José estuvo en la cárcel, mostró muchas veces necesidad de su familia. Quiso volver a ver a su padre. José quiso y pensó qué sería de sus hermanos. José extrañaba a su familia. Y en ese extrañar nos muestra a nosotros que José extrañaba su casa y que tanto así él puso en manos de Dios todo lo que hacía y todo lo que pasaba con su familia. José no era malo y no guardó rencor. Génesis 39:23 dice lo siguiente: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José. Lo que estaba al cuidado de José no necesitaba ser atendido por otra persona. ¿Saben por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba, dice el texto. Todo lo que estaba en manos de José, una y otra vez, a través de Génesis, a nosotros se nos menciona que Jehová hacía que prosperaba. José llegó a la casa de Potifar y cuando estaba en el jardín, que le echaba agua, las matas florecían. Cuando José fue el administrador de la casa, Potifar se volvió 5 veces más rico. Cuando José estuvo en la cárcel la organizó. Cuando José tuvo contacto con el copero, le dijo que lo devolverían a su lugar y lo devolvieron. Cuando José tuvo contacto con el faraón, lo hizo el hombre más rico de ese tiempo y hizo que los 7 años de hambruna no se tomaran en cuenta en Egipto. Todo lo que llegó a la mano de José prosperó, porque no fue malo, porque perdonó, porque no guardó rencor, porque no tenía resentimiento, porque era alguien que vivía para Dios y confiando en Dios. Y dice el mismo texto: por todo el mal que le hicimos, están confesando que hicieron algo malo. Eso no se lo dijeron a Jacob. A Jacob ellos le dijeron que un animal se lo había comido. A Jacob ellos no le dijeron que lo tiraron en una cisterna y que como sabía que la cisterna no tenía agua, había caído en el suelo, lo sacaron con un lazo para venderlo. Eso a Jacob ellos no se lo dijeron. Judá, que cargó con esa culpa muchas veces, uno de los hermanos de José, que Simeón, que cargó con ese resentimiento, que pidió perdón a Dios muchísimas veces, nunca se atrevió a ir donde su padre a decirle: Padre, nosotros lo vendimos, cometimos un error, no sabemos dónde está, lo vendimos por 25 monedas de plata, o por 20, algo así. El texto lo dice más adelante. Ellos no se atrevieron a decir eso.
Realmente la maldad fue muy grande, una de las más grandes registradas en todos los tiempos, una de las maldades más asqueantes que tiene la Biblia. Y Génesis 37, versos 27 y 28 lo dice. Dice el verso 27: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea que nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y su hermano convinieron con él. Y dice el 28: y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ellos dijeron: no lo vamos a matar, porque su intención en el principio fue matarle. Tirémosle en esta cisterna. Pero al ver que no podían dejarle ahí, lo sacaron y dijeron: vamos a venderle. Estaban todos ahí menos Simeón. Simeón regresó después a sacarle. ¿Y saben qué pasó? Él no estaba, porque los demás hermanos le habían vendido. Y cargó con ese resentimiento y esa culpa, y murió su papá, y nunca le confesaron eso. Pero llegó el momento en el que vamos a pasar factura, y es al propio José a quien tenemos que decirle, y no solo decirle, tenemos que enfrentarle. No solo enfrentarle, tenemos que pedirle perdón por el mal que le hicimos. Ahora, ellos no solo le vendieron, no solo planearon su muerte, no solo lo abandonaron, no solo le negaron su propia familia y vivir en una familia, le quitaron todo lo que poseía, y Dios usó cada una de esas cosas para bien, para el bien de José, y próximamente para el bien de su propia familia. Le quitaron todo. Y dice el verso 16: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo. Ellos dijeron: tu padre, porque vivían bajo la autoridad de Jacob, porque sabían el respeto que José guardaba por Jacob, porque sabían que José iba a responder usando a Jacob de escudo. José no respondió por eso. José respondió porque desde antes de que ellos pidieran perdón, ya él le había perdonado. Al igual que era nuestro Padre, queremos ahora apelar a tu misericordia. En el verso 16 realmente lo que le están diciendo. Ahora van a anhelar la misericordia de José. Y ellos creen que José va a reaccionar de otra manera. Ya te hicimos el peor mal que podíamos hacerte. Tú sabes que somos culpables, te están diciendo. Estamos confesando que cometimos una falta. Tú sabes que somos una familia. Tú sabes que nuestro padre murió extrañando nuestra reconciliación. Le están prácticamente diciendo. Así que por temor a nuestro padre, por el legado que él ha dejado, nosotros te suplicamos que por favor que nos perdone. Nosotros te pedimos que no nos tomes en cuenta el mal que te hicimos. Nosotros te pedimos que no tomes represalia en contra de nosotros. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte. Eso fue lo que le dijeron. Y en el verso 17, él le dice: así diréis a José: te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de tu siervo, el Dios de tu padre. Ellos insistían en que Jacob le había mandado a decir esto a José. Y José, con una gran dosis de compasión, con una gran dosis de amor, confirma la reconciliación con sus hermanos. José lo perdonó. Y dice que afuera José lloró mientras hablaban. Una lágrima de tristeza, pero al mismo tiempo de tristeza es una lágrima de suspicacia al ver que ellos están reconociendo que han pecado, al ver que están pidiendo perdón, al ver que están realmente dependiendo de Dios.
al ver que ellos ahora mismo están arrepentidos. Y eso es importante para José. Y cuando él ve eso, él decide perdonarle. Y en el verso 18 ellos le dicen: tómanos por tu siervo, haznos siervo tuyo. Estamos aquí y seremos tus esclavos. Todos nosotros, todas nuestras familias. Los hermanos de José no se sienten con ningún tipo de autoridad de peticionar directamente a José. Usan el escudo de Jacob y ahora esta petición, ellos se van a humillar a José, se van a pedirle a José que lo use como esclavo, para que José muestre su misericordia con ellos. Y llegamos al punto número 2, donde tenemos que restaurar relaciones cuando queremos que haya perdón. Heno aquí por siervo tuyo. Y José le dice en el verso 19: ¿acaso yo soy Dios? Verso 19 dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él le respondió como ellos no esperaban, pero realmente al final lo que ellos necesitaban escuchar. ¿Acaso yo soy Dios? Hagan la paz con Dios primero, pídanle perdón a Él, y entonces ustedes hallarán paz con los semejantes, tanto conmigo como con los demás hermanos. A nuestro Padre que está muerto, pídanle perdón por haberle ocultado esto. Yo no estoy en el lugar de Dios. Yo puedo perdonarle, pero recuérdense que Dios es quien perdona todo. Y Él le dice, ahora, bajo la pregunta que le están haciendo, ¿acaso yo soy Dios? José le concede a ellos el momento de que ellos se recuerden, de que ellos les traigan a la memoria el lugar donde José está. Él le dice: yo no soy Dios, yo no soy juez. ¿Acaso puedo yo negarle el perdón a ustedes? Si Dios me perdonó y usó toda esa circunstancia para bien y para que yo fuera guía y salvara a mucha gente, ¿por qué no perdonarme? No solo le dice eso, le dice: no teman. ¿Cómo yo no voy a perdonarle si Dios me perdonó mucho más? ¿Acaso puedo yo pagar mal con mal? ¿Puedo yo actuar en maldad igual que ustedes? ¿Qué yo le voy a decir a Dios si yo hago eso? Verso 19. Último punto, donde dice que cuando hay perdón se debe sanar permanentemente. El perdón de José fue completo. No solo completo. Para sorpresa de cada uno de ellos, José no solo lo perdonó, sino que se ofreció a cuidar de ellos, a proveerle y a cuidar a sus familias. Esto es una clara demostración de que Dios nos acepta, que Dios nos perdona, aun cuando nosotros no merecemos nada. Verso 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El hombre propone y Dios dispone. Ellos propusieron matarle, no lo mataron. Propusieron echarle una cisterna, lo echaron y lo sacaron. Propusieron venderle como esclavo con tal de que nunca más lo volverían a ver. Y unos cuantos años después lo tienen frente a frente. ¡Qué sorpresa! Realmente
se ve con frecuencia que Dios saca bienes de los malos y ejecuta con designio su providencia, sirviéndose aún de los pecados de los hombres para hacer el bien para otros. Dios puede hacer eso. Dios lo encaminó para bien, dice José. Dios produjo cosas buenas de la tentación y la acusación de la esposa de Potifar. Dios produjo cosas buenas de eso. Dios produjo cosas buenas de la maldad de los hermanos de José. Dios produjo cosas buenas de la negligencia del copero que no habló por José cuando llegó a su lugar. Dios produjo cosas buenas de los 7 años de hambruna que pasaron los pueblos. De todas esas circunstancias, Dios trajo cosas buenas. José aprendió que los malos hechos, Dios puede transformarlos en bendiciones permanentes y eternas para lo que Él ama. Mas Dios lo encaminó para bien. Un sinnúmero de circunstancias en la vida de José. No solo en la vida de José, en tu vida, en mi vida, en las circunstancias de la vida de las personas que están afuera también. Un sinnúmero de circunstancias que Dios va a usar para demostrar que Él al final de cuentas está controlando todo. Dice Romanos 8:28, Juanín, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Esto es conforme a lo que su propósito son llamados. José fue llamado por Dios bajo circunstancias muy difíciles, una historia increíble, y todo lo que Dios usó, lo que se trató de usar en su contra, Dios lo transformó en bendición. Amén. Por el corazón que tenía usted. En conclusión, uno de los procesos más difíciles de aprender es el perdonar a las personas cuando nos han hecho daño. Es muy difícil. Y para nosotros transformar esa actitud, nosotros tenemos que tener varias cosas en cuenta. Uno, debemos adoptar la actitud adecuada. Dos, debemos estar listos para escuchar a los demás cuando nos piden perdón. Debemos rehusar tomar el lugar de Dios. Debemos entender lo que Dios dice sobre el perdón. Debemos reconocer los propósitos de Dios. Debemos reconocer la intención de arrepentimiento de quien nos ha hecho daño y de quien está dispuesto a perdonar. Y por último, debemos darle oportunidad a la persona de perdonarle. Debemos darle oportunidad a la persona para curar y cerrar esas heridas de manera permanente. No se puede vivir, no se puede crecer espiritualmente con resentimiento. No se puede ir adelante dando fruto en ningún lugar en el cuerpo de Cristo cuando se tiene resentimiento y no se ha perdonado permanente y genuinamente. A veces nos cuesta aceptar el perdón, pero hay una realidad, y es que el perdón de la familia de José trajo una reconciliación para siempre. El perdón unifica a la familia. El perdón restaura. El perdón sana. La manera en que José resuelve este conflicto realmente es impresionante. ¿Cómo él lo hace? Número uno, él conforta a los hermanos
y les dice lo que ellos tienen que escuchar. En el verso 19 le dice: no teman, no tengan miedo, no tengan temor, no tengan fobia, no tengan pánico, no se acobarden. Al contrario, tengan valor, estén tranquilos, le dice. Yo no soy Dios. Eso es lo primero que le dice. Lo segundo que le dice, Él le informa cuál es su lugar y el lugar al que ha sido llamado en la vida y las circunstancias como Dios lo ha traído hasta donde está. Y Él les dice: yo no estoy en el lugar de Dios, yo estoy aquí para servir a la gente, para evitar que la gente se muera de hambre y para proveer al que no tiene. Yo no tengo lugar ni momento ahora para traer represalia. Yo lo perdoné hace mucho. Yo no me acuerdo de eso. Dios usó eso para que yo estuviera aquí. Él no tiene tiempo para venganza. Él va a seguir actuando consecuentemente a como Dios lo está usando en ese momento. Y por último, la tercera, Él ubica a sus hermanos en el lugar que le corresponde. Te perdoné, pero no te puedo dar lo que te mereces. Te perdoné, pero te voy a tratar de lejito. Te perdoné, pero no te quiero cerca de mí. Eso no es perdonar. No genuinamente. No solo lo pone en el lugar que se merece, le reparte tierra, cuida a su familia, le da provisiones, le da ganado, lo pone en un lugar igual que todo. Es cierto que ellos hicieron una maldad. Es cierto que ellos hicieron un mal muy grande a su propio hermano, a su propia familia. Pero Dios pudo cambiar cada consecuencia de esa maldad. Dios pudo hacerlo. Como puede hacerlo contigo, conmigo y en cualquier vida de cualquier creyente. Si Dios tiene el control, si es Dios quien tiene el control último de todas las consecuencias y de todas las circunstancias, y hace cumplir su propósito a pesar del pecado humano, eso es lo que está pasando. Podemos hacer cuanto queramos, pero al final Dios va a hacer su voluntad. Y Él nos manda a que perdonemos. José perdonó a sus hermanos mucho antes de verle. Mucho antes de que ellos regresaran a Egipto. José sanó su corazón y se convirtió en un proveedor para cada uno de ellos. Hermano, Cristo nos ha perdonado bastante. Nos ha perdonado suficiente. ¿Por qué no somos capaces de hacer lo mismo con nuestros semejantes? Hermanos, el perdón sana, el perdón restaura, el perdón cura, cuando se hace genuinamente y cuando se hace de corazón. Perdonemos, porque Cristo nos perdonó mucho más a cada uno de nosotros. Tengamos también. Dios le bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad y por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Gracias por perdonarnos todas las veces que te hemos fallado, todas las veces que te hemos faltado, todas las veces que nosotros no hemos confiado en ti. Perdónanos, Señor. No nos lo tomes en cuenta. Gracias, Cristo. Amén.